Pablo llevaba 3 semanas sin dormir bien. No era el calor, no era el trabajo, era eso. Cada mañana, cuando abría la puerta de su cabaña, estaban ahí, huellas, grandes, profundas, en círculo perfecto alrededor de la entrada, como si algo hubiera montado guardia toda la noche mientras él dormía. Huellas de león. La primera vez, Pablo pensó que era casualidad. La segunda, coincidencia. La tercera, llamó a los otros Rangers. Vinieron, miraron, se quedaron en silencio. Nadie supo qué decir. Porque no era solo las huellas, era él. Todos los días, en algún momento de la jornada, Pablo sentía ese peso en la nuca, esa sensación de ser observado. Giraba, y ahí estaba, a 10, 15 metros, un león enorme, quieto como una estatua, mirándolo fijo, sin moverse, sin amenazar, solo mirando, como si lo estuviera buscando, como si Pablo tuviera algo que ese león necesitaba encontrar. Pablo no lo sabía todavía, nadie lo sabía, pero la respuesta existía. Y cuando Pablo finalmente la descubrió, se sentó en la tierra roja, miró al horizonte y lloró como no lloraba desde el día que enterró a su padre. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Pablo Mendoza tenía 31 años cuando pisó por primera vez la tierra roja de esa reserva. No había planeado convertirse en guardabosques. De niño, mientras otros chicos soñaban con ser futbolistas o pilotos, Pablo soñaba con algo más difícil de explicar. Soñaba con el olor a tierra mojada después de la lluvia, con el sonido del viento moviéndose entre la hierba alta, con esa luz particular del amanecer en la sabana, ese naranja que no existe en ningún otro lugar del mundo, que su padre le había descrito tantas veces que Pablo podía verla con los ojos cerrados antes de haberla visto con los abiertos. Javier Mendoza había dedicado 32 años de su vida a esa reserva. No era solo su trabajo, era su vocación, su identidad, el lugar donde Javier era más completamente él mismo. Volvía a casa con el uniforme lleno de polvo rojo, las botas pesadas de barro, y una historia nueva cada noche. Siempre había una historia. Un elefante que había cruzado el río por primera vez. Una manada de búfalos que había cambiado su ruta sin explicación. Una puesta de sol que había durado, según Javier, eternamente. Pablo crecía escuchando esas historias en el regazo de su padre. Y sin darse cuenta, la reserva se convirtió en algo suyo también. Un lugar que no había pisado, pero que sentía como propio. Un hogar construido completamente de palabras y de la voz grave de Javier contándolas. Así es como los padres que aman lo que hacen, le regalan a sus hijos algo invisible pero permanente. No solo recuerdos, sino un mundo entero al que pertenecer. Cuando Pablo tenía 16 años, Javier le dijo algo que no olvidaría jamás. Este lugar te va a llamar algún día, hijo, y cuando lo haga, vas a reconocer la voz. Pablo no entendió entonces. Sonrió, como sonríen los hijos cuando los padres dicen cosas que parecen demasiado grandes. Pero la frase quedó guardada en algún lugar profundo, esperando el momento exacto en que tendría sentido. Javier murió un martes de octubre, sin aviso, sin despedida larga. El corazón simplemente decidió parar, como si hubiera cumplido exactamente lo que tenía que cumplir y no necesitara un minuto más. Pablo tenía 28 años, y de un día para el otro, el mundo perdió su centro de gravedad. Los primeros meses fueron los más oscuros. No era solo el dolor de perder a un padre, era perder al narrador, al hombre que convertía cada cosa ordinaria en algo que valía la pena contar. Sin Javier, el mundo se volvió más silencioso de lo que Pablo sabía manejar. Un silencio que no era paz, sino ausencia. Que es la versión más difícil del silencio,
porque no tiene remedio conocido. Fue entonces cuando tomó la decisión. Pidió transferencia a la reserva donde Javier había trabajado toda su vida. Sus amigos no entendieron. Su madre lloró, de preocupación, de orgullo, de algo que no tenía nombre exacto. Pablo no supo explicarlo bien en ese momento. Solo sabía una cosa: necesitaba ir donde el padre todavía existía. Llegó un lunes al amanecer. Tenía 31 años, una mochila y el peso particular de los que cargan con una pérdida que todavía no terminan de entender. Bajó del jeep, puso los pies en la tierra roja por primera vez, respiró profundo y reconoció la voz. Pablo llevaba 6 meses en la reserva cuando encontró la caja. Era una caja de madera simple, sin cerradura, guardada debajo de la cama del cuarto donde Javier había dormido durante años cuando hacía guardias largas. El cuarto ahora era de Pablo. Lo había pedido específicamente. Los otros Rangers lo miraron raro. Pablo no explicó. Adentro de la caja había cosas pequeñas, una brújula vieja, algunas fotos, un mapa de la reserva con marcas hechas a mano con tinta azul y un cuaderno. Pablo abrió el cuaderno esa noche con una taza de café fría sobre la mesa. La letra de Javier era grande e irregular, como si las palabras tuvieran prisa por salir. La mayoría de las entradas eran cortas. Observaciones de animales, cambios en las rutas de las manadas, notas sobre el clima, cosas de guardabosques. Pero una entrada era diferente, más larga, con la letra más apretada, como si Javier hubiera necesitado caber mucho dentro de poco espacio. Estaba fechada 23 años atrás. Pablo tenía 8 años en esa fecha, y mientras leía, recordó. Esa noche Javier había llegado a casa diferente. Pablo lo notó desde el momento en que escuchó la puerta. Los pasos eran más lentos. El silencio que traía era distinto al silencio normal del cansancio. Era el silencio de alguien que había visto algo que todavía estaba procesando. Javier se sentó a la mesa sin comer, las manos juntas, los ojos mirando un punto fijo que no existía en la pared. Después llamó a Pablo. Lo sentó en el regazo. Pablo ya era casi demasiado grande para eso, pero ninguno de los dos lo mencionó. Y ahí, en ese lugar que era el más seguro del mundo, Pablo notó lo que siempre notaba cuando estaba cerca de su padre. El olor a tierra roja mezclado con algo cálido y propio. Sudor honesto, jabón simple, el cuero viejo de la chaqueta del uniforme que Javier nunca terminaba de limpiar del todo. Un olor que Pablo no habría sabido describir con palabras, pero que reconocería en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de su vida, con los ojos cerrados y el corazón abierto. El olor de que todo estaba bien, el olor de casa. Javier habló en voz baja, como si la historia fuera frágil y pudiera romperse si la contaba muy fuerte. Hoy salvé una vida muy pequeña, pero que un día va a ser enorme. Pablo preguntó qué era. Javier sonrió con esa sonrisa suya, lenta, desde adentro. Un león, hijo, un leoncito que casi no lo cuenta. Y ahí terminó la historia esa noche. Pablo se durmió sin pedir más detalles. La infancia tiene esa crueldad inocente. Acepta los milagros sin hacer preguntas. Pero el cuaderno contaba el resto. Javier había salido solo esa tarde siguiendo rastros que no debían estar ahí. Huellas humanas, demasiado organizadas, demasiado profundas en el barro para ser visitantes normales. Cazadores furtivos. Javier los había rastreado durante horas, perdiéndolos ya casi de noche cuando escuchó algo, un sonido pequeño, débil, casi imperceptible entre el ruido del viento. Siguió el sonido hasta encontrarlo. En el fondo de una hondonada, escondido entre las raíces de un árbol enorme, había un cachorro de león. No tendría más de 3 meses. Tenía una herida profunda en la pata delantera izquierda, probablemente una trampa, y estaba solo, completamente solo. La madre no estaba.
Los cazadores habían pasado por ahí y el cachorro había quedado atrás, herido, abandonado por el caos. Javier escribió en el cuaderno: «Lo miré a los ojos y supe que si me iba, no amanecía». No lo pensó más. Se quitó la chaqueta, envolvió al cachorro con cuidado, lo cargó contra el pecho y caminó durante 2 horas de vuelta a la reserva. El cachorro no peleó, no gritó. Se quedó quieto contra el pecho de Javier como si supiera, como si de alguna forma ya supiera, que ese hombre no era un peligro, que ese hombre era exactamente lo contrario. Las semanas siguientes fueron duras. El veterinario de la reserva fue honesto desde el principio. Las probabilidades no eran buenas. La herida estaba infectada. El cachorro estaba deshidratado y en shock. Javier se quedó 3 noches seguidas sin dormir, cambiando vendajes, controlando fiebre, hablándole en voz baja cuando el cachorro se agitaba de noche. Los otros Rangers empezaron a llamar al cachorro por un nombre entre ellos, en broma al principio: Aslan. Javier nunca lo corrigió. El nombre quedó. El día que Aslan se paró por primera vez sobre sus 4 patas, todavía tambaleante, todavía con la pata vendada, Javier escribió solo una línea en el cuaderno: «Hoy supe para qué estaba aquí». Semanas después, cuando Aslan ya era fuerte, cuando la herida había cerrado y los ojos tenían ese brillo que solo tienen los animales que van a sobrevivir, Javier lo llevó de vuelta a la sabana. Lo soltó en el mismo lugar donde lo había encontrado. Aslan caminó unos metros, paró, miró hacia atrás una vez, después desapareció entre la hierba alta. Javier escribió la última línea de esa entrada con una letra más temblorosa que el resto. Pablo la leyó 3 veces seguidas, con los ojos llenos de algo que tardó en reconocer como gratitud. Se fue, pero yo sé que no se olvidó. Los leones no olvidan. Pablo cerró el cuaderno. Llevó la mano sin pensarlo a su propia chaqueta. La chaqueta del uniforme, idéntica a la de Javier, desgastada de la misma manera, cubierta del mismo polvo rojo. La acercó despacio. Respiró, y ahí estaba, tierra roja, algo cálido y propio, cuero viejo, el olor de su padre, todavía ahí, todavía real. Afuera, en la oscuridad de la sabana, algo se movía entre la hierba. La primera vez que Pablo vio a Aslan de cerca, no supo que era él, no tenía forma de saberlo. Para Pablo, Aslan era solo un nombre en un cuaderno viejo. Una historia de su padre, una de tantas historias que Javier había dejado atrás como se dejan las huellas, sin intención, sin saber que alguien las seguiría después. Fue un martes por la mañana, 3 semanas después de encontrar el cuaderno. Pablo hacía su ronda habitual por el sector norte cuando lo vio por primera vez. Un león grande, de melena oscura y cuerpo denso, parado en la cima de una roca plana a unos 20 metros del camino. No era raro ver leones en la reserva. Era para eso que existía la reserva. Pero algo en ese momento fue diferente. El león no lo miró como los leones miran a los humanos. No era curiosidad, no era advertencia, no era el cálculo frío de un depredador evaluando una amenaza. Era otra cosa, algo que Pablo no supo nombrar en ese momento y que lo inquietó durante horas después. Esa sensación perturbadora de ser reconocido por alguien que no debería conocerte. Pablo siguió su ruta. El león no se movió, pero al día siguiente estaba ahí de nuevo. Y al siguiente. Al principio Pablo no le dio demasiada importancia. Los Rangers más veteranos le explicaron que algunos leones desarrollan curiosidad por los humanos que frecuentan su territorio. No es peligroso necesariamente, mientras el animal no cambie su comportamiento, mientras no se acerque demasiado, mientras no haya señales de agresión. Pablo asintió, tomó nota, siguió con su trabajo, pero Aslan no se comportaba como un león curioso.
Se comportaba como alguien que espera. Aparecía siempre cerca de Pablo, nunca de los otros Rangers, nunca en los sectores donde Pablo no estaba. Era como si el animal tuviera acceso al horario de Pablo, a sus rutas, a sus costumbres, como si lo hubiera estudiado, como si llevara tiempo estudiándolo antes de que Pablo siquiera lo notara. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió todo. Era una tarde de la segunda semana. Pablo patrullaba solo por el límite este de la reserva, una zona densa, con hierba alta y visibilidad reducida. El tipo de terreno que los Rangers más experimentados respetan sin necesidad de que nadie se los recuerde. Pablo caminaba concentrado en las huellas del suelo cuando lo escuchó. Un sonido bajo, gutural, provenía de la hierba alta a su izquierda, a unos 8 metros. Pablo se paralizó, llevó la mano al radio despacio. El sonido se repetía, más profundo esta vez, más urgente. No era el rugido de un ataque, era otra cosa, una advertencia, pero no dirigida a él, dirigida a algo que estaba delante de él. Pablo levantó la vista. A 4 metros, casi invisible entre las sombras de la tarde, había un leopardo, agachado, tenso, con los ojos fijos en Pablo, con esa concentración absoluta que solo tienen los depredadores cuando ya tomaron una decisión. El tiempo se detuvo. Pablo no respiró, no se movió. Su cerebro calculaba distancias y probabilidades con esa frialdad extraña que aparece en los momentos de peligro real. 4 metros, demasiado cerca, demasiado tarde para correr, el radio en la mano, pero sin tiempo para usarlo. Fue entonces cuando Aslan salió de la hierba. No corrió, no rugió. Simplemente apareció, entre Pablo y el leopardo, como una pared de músculo y melena oscura que se interpuso en el espacio exacto donde el peligro existía. Se quedó quieto, enorme, con esa presencia aplastante de los animales que no necesitan moverse para comunicar exactamente lo que son. El leopardo los miró a los dos, 3 segundos, quizás 4. Después se fundió de nuevo en la hierba y desapareció sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado ahí, como si hubiera calculado que lo que tenía delante no valía lo que iba a costar. Pablo exhaló. Aslan no lo miró, no buscó reconocimiento ni reacción. Simplemente giró despacio y caminó unos metros hacia la derecha, retomando su posición de siempre, a distancia prudente, observando, como si lo que acababa de ocurrir fuera simplemente parte de una rutina que llevaba semanas cumpliendo en silencio. Pablo se quedó inmóvil durante un largo momento. Las manos le temblaban levemente, ese temblor que no aparece durante el peligro, sino después, cuando el cuerpo finalmente procesa lo que la mente tuvo que pausar para sobrevivir. Miró a Aslan. El león lo miró de vuelta con esa calma suya, esa calma imposible, antigua, que Pablo había intentado descifrar desde el primer día sin encontrar la palabra correcta. Ahora tenía una palabra: protección. Aslan no lo seguía por curiosidad, no lo seguía por instinto territorial, lo seguía porque había decidido, con esa inteligencia silenciosa que los leones no explican sino demuestran, que Pablo estaba bajo su cuidado. La pregunta que Pablo no podía responder todavía era la más importante. ¿Por qué él? ¿Por qué solo él, entre todos los Rangers de la reserva? Esa noche Pablo no durmió. Y afuera, en la oscuridad quieta de la sabana, las huellas volvieron a aparecer en círculo alrededor de la cabaña, como todas las noches, como si alguien que amaba a Pablo desde antes de conocerlo hubiera decidido que mientras él dormía, nada en este mundo iba a hacerle daño. La reunión fue un miércoles por la mañana. El director de la reserva, un hombre llamado Marcos, que llevaba años gestionando crisis de todo tipo, había convocado a todos los Rangers en la sala principal. Había café, había mapas sobre la mesa,
y había una tensión particular en el aire. Esa tensión que se genera cuando personas razonables se enfrentan a algo que no entra en ninguna categoría razonable. El tema era Pablo y el león. Marcos fue directo desde el principio. Llevamos 3 semanas documentando el comportamiento de este animal. Hemos revisado los registros. Hemos consultado con 2 especialistas externos. Y la conclusión es siempre la misma. No tenemos explicación satisfactoria. Alguien preguntó si había riesgo. Marcos tardó un segundo antes de responder. Riesgo directo, no. El animal no ha mostrado ninguna señal de agresión. Ninguna. En 3 semanas de seguimiento constante, ni una sola vez. Hizo una pausa. Pero ayer ocurrió algo que cambia el análisis completamente. Todos miraron a Pablo. Pablo contó lo del leopardo. Lo contó sin adornos, distancias, tiempos, lo que vio, lo que sintió, lo que hizo Aslan. Cuando terminó, el silencio en la sala era diferente al de antes. Más pesado. Más difícil de ignorar. Rodrigo, desde el fondo, habló sin levantar la mano. Un león que protege a un humano específico de un depredador externo no es un león curioso. Es un león que tomó una decisión. Hizo una pausa larga. Y los leones no toman ese tipo de decisiones sin razón. Nadie respondió, porque nadie tenía respuesta. Los días siguientes fueron los más extraños que Pablo había vivido en la reserva. La dirección había decidido aumentar la vigilancia sobre Aslan. Drones. Cámaras adicionales en los sectores donde el animal aparecía con más frecuencia. Un registro detallado de cada avistamiento, cada hora, cada distancia. El resultado fue todavía más desconcertante. Aslan nunca seguía a ningún otro ranger. En las horas que Pablo pasaba dentro de la cabaña, el león desaparecía completamente del radar. No se lo encontraba descansando en sus zonas habituales. No aparecía en las cámaras. Era como si el animal simplemente dejara de existir cuando Pablo no estaba disponible, y volviera a existir en el momento exacto en que Pablo salía. Uno de los especialistas consultados sugirió que el animal podría haber asociado a Pablo con comida en algún momento previo. Rodrigo descartó la idea antes de que terminara la frase. Este león no busca comida. Los que buscan comida tienen otro tipo de mirada. Este tiene una mirada diferente. Nadie le preguntó qué tipo de mirada era esa. Todos la habían visto. Todos sabían exactamente de qué hablaba. Fue Marcos quien llamó al doctor Morales. Lo llamó un jueves por la tarde, después de revisar por tercera vez los registros de las cámaras sin encontrar nada que explicara lo inexplicable. El doctor Morales era etólogo, especialista en comportamiento animal con más de 20 años, estudiando grandes felinos en África. Marcos lo conocía de una conferencia antigua. Recordaba una frase que el doctor Morales había dicho ese día y que se le había quedado grabada sin saber por qué. Los animales siempre tienen razón. El problema es que nosotros casi nunca sabemos hacer las preguntas correctas. El doctor Morales llegó a la reserva un jueves por la tarde con una mochila pequeña y un cuaderno de tapas negras. Era un hombre de voz pausada y mirada que pesaba. El tipo de persona que escucha más de lo que habla y que cuando habla vale la pena dejar de hacer cualquier otra cosa para escuchar. No pidió informes, no pidió reuniones, no pidió nada. Solo pidió que le mostraran dónde estaba el león. Lo llevaron al sector norte. Aslan estaba ahí, como siempre, a su distancia habitual de Pablo. El doctor Morales lo observó durante un largo rato sin decir nada. Después, y esto fue lo que inquietó a Pablo de una manera que no supo explicar esa noche, giró lentamente y observó a Pablo con exactamente la misma intensidad con que había observado al león. La misma atención, la misma calma, el mismo silencio calculado, como si Pablo y Aslan fueran parte del mismo problema,
como si la respuesta no estuviera solo en el animal, sino en la distancia exacta entre los dos. Pablo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Cuánto tiempo llevas en esta reserva?», preguntó el doctor Morales sin apartar los ojos de Pablo. «6 meses». «¿Y antes? ¿Alguien de tu familia estuvo aquí?». Pablo frunció el ceño. «Mi padre, 32 años». El doctor Morales asintió muy despacio. Anotó algo en el cuaderno de tapas negras. Lo cerró. Miró una vez más a Aslan, que seguía quieto, siguiendo a Pablo con los ojos con esa paciencia suya de cosa eterna. Después dijo una sola frase que nadie en ese grupo supo interpretar en ese momento. «Este animal no está perdido, no está confundido, no está siendo territorial». Hizo una pausa que duró demasiado. «Está esperando a alguien». Nadie preguntó a quién. El doctor Morales ya caminaba de vuelta hacia la reserva. La respuesta llegaría 5 días después. Y cuando llegara, dicha en voz baja, en una mesa pequeña con una taza de café fría entre los dos, iba a romper a Pablo de una manera que ningún peligro, ningún leopardo, ninguna noche sin dormir había logrado romperlo antes. Pero de una forma que también, por primera vez en 3 años, lo iba a sanar. El doctor Morales pasó 5 días en silencio. No era el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Era el silencio de alguien que necesita estar completamente seguro antes de decir algo que no tiene vuelta atrás. Pablo lo observaba desde lejos. El etólogo tomando notas, mirando a Aslan con esa calma particular suya, midiendo distancias, anotando horas, comparando comportamientos con algo que consultaba constantemente en su cuaderno de tapas negras. A veces, el doctor Morales miraba a Pablo con la misma atención con que miraba al león. Pablo fingía no notarlo, pero lo notaba, y cada vez que ocurría, sentía algo moverse en algún lugar profundo, como cuando uno camina sobre tierra firme y de repente nota que el suelo tiene una vibración que no debería tener. Algo debajo, algo que se mueve sin avisar. El 6º día, temprano en la mañana, el doctor Morales tocó la puerta de la cabaña. Pablo abrió. El etólogo estaba de pie con el cuaderno bajo el brazo y una expresión que Pablo tardó un momento en clasificar. No era preocupación, no era duda. Era cuidado, la expresión específica de alguien que trae algo pesado y quiere depositarlo con la mayor delicadeza posible, sabiendo que el peso no va a desaparecer, pero que la manera de entregarlo importa. ¿Podemos sentarnos?, preguntó el doctor Morales. Se sentaron a la mesa pequeña de la cabaña. Afuera, la sabana empezaba a despertar con sus ruidos de siempre. Adentro, el silencio era diferente, tenso, lleno de algo que estaba a punto de ocurrir y que Pablo ya sentía venir, como se siente venir la lluvia antes de que caiga la primera gota. El doctor Morales abrió el cuaderno, miró sus notas un momento, después lo cerró, como si hubiera decidido que no necesitaba el cuaderno para decir lo que tenía que decir. Miró a Pablo directamente. «Aslan no te está siguiendo a ti». Pablo frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». «Quiere decir que el objeto de su búsqueda no eres tú. Tú eres lo más cercano que existe a ese objeto, pero no eres tú». El doctor Morales hizo una pausa corta. «Aslan está buscando a alguien que conoció hace mucho tiempo. Alguien que lo marcó de una manera tan profunda que el recuerdo sobrevivió décadas, cambios de territorio, el paso del tiempo». Otra pausa. «En ti, en tu olor, en tu voz, en la manera en que caminas, en la forma en que te mueves por este lugar, él encontró lo más cercano a esa persona que jamás va a volver». El aire en la cabaña cambió.
Pablo lo sintió físicamente, una presión suave en el pecho, el tipo de presión que no duele todavía, pero que avisa, que dice, prepárate, que dice lo que viene es grande, que dice, no hay forma de recibirlo sin que te cambie algo adentro para siempre. Los leones tienen una memoria olfativa extraordinaria. Continuó el doctor Morales. Pueden retener el olor de una persona durante décadas. No como nosotros recordamos una cara o un nombre, sino de manera visceral, instintiva, grabada en una parte del cerebro que no olvida nunca. Si esa persona tuvo un contacto suficientemente profundo con el animal, especialmente en una etapa temprana, especialmente en un momento de vulnerabilidad extrema, ese olor se convierte en algo parecido a un ancla. Pablo no hablaba. Tú hueles igual a esa persona, Pablo. Caminas igual. Tu voz tiene la misma frecuencia. Para Aslan, en el único idioma que Aslan maneja, tú y esa persona son casi indistinguibles. El doctor Morales esperó. Lo que ocurrió después no fue inmediato. Primero el cuerpo. Pablo se levantó de la silla sin saber que lo estaba haciendo. Se quedó de pie, de espaldas al doctor Morales, mirando la pared. Necesitaba que sus ojos no tuvieran nada importante delante para poder procesar algo tan grande. Las manos le temblaban levemente. La respiración se había vuelto irregular, no de miedo, sino de ese esfuerzo particular que hace el cuerpo cuando intenta contener algo que es demasiado para ser contenido. Después, la memoria. 8 años. El regazo de su padre. La voz grave y baja de Javier diciéndole, un leoncito que casi no lo cuenta. Y Pablo, olvidando esa frase con la crueldad inocente de la infancia, dejándola guardada en algún lugar oscuro donde las cosas esperan el momento exacto en que van a ser necesarias. Ese momento era ahora. Después las palabras, pero solo 2. Pablo se giró despacio, miró al doctor Morales con los ojos llenos de algo que era al mismo tiempo la cosa más dolorosa y la más hermosa que había sentido desde aquel martes de octubre en que el mundo perdió su centro de gravedad. Mi padre. No como pregunta, como confirmación de algo que en algún lugar profundo ya sabía desde hacía semanas y no había querido decirse a sí mismo, porque decírselo hacía todo demasiado real, demasiado definitivo, demasiado imposiblemente perfecto para ser verdad. El doctor Morales asintió despacio. Revisé los registros de la reserva. Encontré una entrada de hace 23 años. Un cachorro rescatado, herido, tratado durante semanas por un rancher que se quedó con él hasta que pudo sobrevivir solo. Una pausa final. Javier Mendoza. Pablo cerró los ojos. Aslan no lo seguía a él. Aslan seguía el único rastro que quedaba de Javier en este mundo, en esta tierra roja, en esta sabana donde Javier había sido más completamente él mismo durante 32 años. Pablo era ese rastro, y en ese momento, de pie en una cabaña pequeña, con la sabana entera afuera y el peso de todo lo que acababa de entender adentro, Pablo no supo si llorar era suficiente para lo que sentía. Pero fue lo único que su cuerpo supo hacer, y fue exactamente suficiente. Pablo caminó hacia la sabana sin decirle a nadie a dónde iba. No llevaba radio, no llevaba el protocolo de siempre, no llevaba nada que no fuera él mismo, sus botas cubiertas de tierra roja, su uniforme desgastado y algo nuevo que cargaba en el pecho desde la conversación con el doctor Morales. Algo que no tenía nombre exacto, pero que pesaba y aliviaba al mismo tiempo. Como cargar agua. Necesaria, real, más pesada de lo que parece. Rodrigo lo vio salir desde lejos. No lo detuvo. Solo lo miró con esa calma suya de hombre que ha visto demasiadas cosas para sorprenderse y demasiado pocas para dejar de respetarlas. Después volvió a lo suyo en silencio. Algunos momentos no se interrumpen. Rodrigo lo sabía. Pablo caminó durante 20 minutos hasta llegar al sector norte.
El lugar donde Aslan aparecía siempre, la roca plana, la hierba alta que se movía con el viento de la mañana, ese punto específico de la sabana que Pablo había empezado a pensar, sin decírselo en voz alta, como el lugar donde su padre todavía existía de alguna forma. Se paró en el centro del claro. Esperó. No tuvo que esperar mucho. Aslan apareció desde la hierba alta con ese movimiento suyo, denso, silencioso, inevitable como el agua encontrando su camino. Se detuvo a 12 metros, los ojos dorados fijos en Pablo, la cabeza levemente inclinada como siempre, como si estuviera calibrando algo que nunca terminaba de cuadrar del todo, pero que se acercaba, que siempre se había acercado más que cualquier otra cosa en este mundo. Pablo no retrocedió, tampoco avanzó. Simplemente se sentó en el suelo, en la tierra roja, con las piernas cruzadas y las manos abiertas sobre las rodillas, una postura que nadie le había enseñado, que ningún manual recomendaría jamás, pero que en ese momento era lo único que tenía sentido hacer. Rendirse, no de miedo, de reconocimiento. Aslan lo observó durante un tiempo largo. La sabana entera parecía contener la respiración. El viento que había movido la hierba un momento antes se detuvo, como si la naturaleza misma hubiera decidido que este momento merecía silencio absoluto. A lo lejos, un pájaro llamó una vez, suave, y después cayó, como una señal, como una puerta que se cierra despacio para que adentro todo pueda ocurrir sin interrupciones. Pablo lo escuchó todo con una claridad extraña. El silencio después del pájaro, su propia respiración, adentro, afuera, adentro. El sonido casi imperceptible de las patas de Aslan sobre la tierra seca cuando dio el primer paso. Uno solo, pausado, como una pregunta. Pablo no se movió, respiró despacio. El tipo de respiración que no calma el miedo, sino que lo reconoce y lo deja estar sin dejar que tome el control. Otro paso. Luego, otro. Aslan se acercaba con esa lentitud particular de los animales grandes cuando no tienen prisa, que es casi siempre, porque los animales grandes aprendieron hace mucho tiempo que las cosas importantes no necesitan velocidad. La velocidad es para la supervivencia. Para todo lo demás existe la pausa. Cuando Aslan estaba a 2 metros, se detuvo. Pablo podía escuchar su respiración ahora. Podía ver los detalles que desde lejos no existen, las cicatrices pequeñas en la nariz, las marcas en la melena oscura, la pata delantera izquierda que cargaba levemente diferente a las otras. Una irregularidad mínima, casi imperceptible, casi. Pablo miró esa pata y algo se cerró en su garganta. La pata izquierda, la herida de la trampa, la que Javier había curado durante semanas, noche tras noche, cambiando vendajes en la oscuridad mientras hablaba en voz baja para que el cachorro no se asustara. 23 años después, ahí estaba. Grabada en el cuerpo de Aslan como se graban las cosas que importan, no desapareciendo sino integrándose, volviéndose parte de la forma en que ese ser se mueve por el mundo, la marca de lo que su padre había hecho, todavía ahí, todavía real, después de todo este tiempo. Pablo extendió la mano despacio, la palma abierta hacia arriba, un gesto que no era de valentía ni de locura, era de entrega. De decir aquí estoy, sin más, sin pretender ser otra cosa que lo que soy, el hijo del hombre que te salvó, que también me salvó a mí de maneras que todavía estoy aprendiendo a entender. Aslan bajó la cabeza, despacio, con esa dignidad particular de los leones que hace que cada uno de sus movimientos parezca una decisión consciente. Bajó la cabeza y apoyó el fociño, suave, cálido, pesado con la misma pesadez real de las cosas vivas, en la palma abierta de Pablo, y se quedó ahí. Pablo cerró los ojos, y en ese momento,
con el sol de la sabana en la cara, con la tierra roja bajo él, con el peso cálido de Aslan en su mano, con el silencio absoluto de la sabana sosteniéndolos a los dos. Pablo sintió algo que no había sentido desde aquel martes de octubre, en que el mundo perdió su centro de gravedad. Sintió a Javier, no como recuerdo, no como dolor, como presencia, real, cercana, tan tangible como el viento y la tierra y el animal enorme que había elegido quedarse cerca del único rastro que le quedaba del hombre que lo había salvado. Dos seres que habían perdido al mismo hombre, que se habían encontrado porque Javier había plantado amor, sin calcular, sin pedir nada a cambio, en una noche oscura con un cachorro herido, donde nadie esperaba que creciera nada. Pablo no supo cuánto tiempo estuvieron así. El sol siguió su camino, la hierba volvió a moverse. La sabana retomó sus ruidos de siempre, lenta, sin prisa, como retoman las cosas grandes después de que algo sagrado ocurre en su interior. Pablo abrió los ojos, miró a Aslan. El león lo miró de vuelta, y por primera vez, desde que había llegado a esa reserva, desde que había pisado esa tierra roja buscando algo que no sabía nombrar, Pablo entendió que no había venido a encontrar a su padre. Había venido a que su padre lo encontrara a él. Pablo no contó lo que había pasado esa mañana. No de inmediato. Volvió a la reserva en silencio, con la tierra roja en las rodillas y algo diferente en la cara que Rodrigo notó, pero no comentó. Los otros Rangers preguntaron dónde había estado. Pablo dijo que haciendo una ronda por el sector norte. No era mentira. Era simplemente una versión incompleta de la verdad. El tipo de versión que uno elige cuando lo que vivió todavía no tiene las palabras correctas para ser contado. Algunas experiencias necesitan tiempo antes de convertirse en lenguaje. Pablo lo sabía. Javier le había enseñado eso sin saberlo, con todas esas noches en que llegaba de la reserva en silencio, procesando algo grande, y solo hablaba cuando estaba listo. Nunca antes. Esa noche Pablo abrió el cuaderno de Javier de nuevo. No buscaba nada específico. O quizás sí, quizás buscaba lo que busca cualquier persona que acaba de vivir algo inexplicable. Confirmación. Contexto, la sensación de que lo que ocurrió tiene raíces en algo real, en algo que existió antes de este momento y que lo hace menos frágil, menos susceptible de desaparecer. Pasó las páginas despacio. Había entradas que no había leído todavía, notas cortas de años posteriores, observaciones dispersas, frases sueltas que Javier había anotado sin estructura ni orden, como pensamientos que necesitaban salir antes de perderse. Pablo las leyó todas esa noche. Algunas eran sobre animales, algunas sobre el clima, algunas sobre cosas pequeñas que Javier había encontrado hermosas ese día y había querido guardar en algún lugar. Y entonces, casi al final del cuaderno, encontró una entrada diferente. Estaba fechada 4 meses antes de la muerte de Javier. La letra era más lenta que en las otras entradas, más cuidadosa, como si Javier hubiera escrito esas palabras sabiendo o sintiendo que no es lo mismo, pero a veces llega al mismo lugar, que eran importantes, que alguien más las iba a leer algún día. Pablo leyó despacio, una vez, después, otra vez. Hoy vi a Aslan desde lejos. Lleva años sin acercarse a los Rangers. Es un animal salvaje, como tiene que ser, como yo quería que fuera, pero me detuve un momento y lo observé y pensé algo que no le he dicho a nadie. Este lugar me va a extrañar cuando me vaya. No por mí. Los lugares no extrañan a las personas. Eso es vanidad, sino porque yo le he puesto atención durante 30 años. Y la atención sostenida cambia las cosas, las hace más reales, más completas. Pablo va a venir aquí algún día. Lo sé. No se lo he dicho. No hace falta decir ciertas cosas en voz alta para que sean verdad.
Él va a venir y va a poner sus propios ojos en este lugar, y el lugar va a ser diferente por eso. Lo que le dejo no es nada que se pueda tocar. No hay herencia que valga más que enseñarle a alguien a mirar, a detenerse, a entender que los animales no son el fondo del paisaje, son el paisaje mismo. Ojalá Aslan siga aquí cuando Pablo llegue, ojalá de alguna forma, que no sé explicar y no voy a intentar, ese león reconozca en mi hijo algo de mí, no para reemplazarme, sino para decirle lo que yo ya no voy a poder decirle en persona, que estuvo bien, que lo hizo bien, que este lugar lo estaba esperando, que yo lo estaba esperando aunque ya no esté. Pablo tuvo que dejar el cuaderno sobre la mesa. No porque no pudiera seguir leyendo, sino porque no había más páginas. Esa era la última entrada. Las que seguían estaban en blanco. Páginas vacías que habían esperado palabras que nunca vinieron. Páginas que Javier no había llegado a llenar, porque el tiempo que creía tener resultó ser menos del que esperaba. Como casi siempre ocurre con el tiempo. Pablo puso la mano sobre esas páginas en blanco. Las sintió bajo la palma, lisas, quietas, llenas de ese silencio particular de las cosas que estaban destinadas a recibir algo y todavía esperan. Y en ese silencio, Pablo entendió algo que ningún libro y ninguna conversación y ningún duelo de 3 años le había podido enseñar. El cuaderno no estaba incompleto, estaba inacabado, que es diferente. Incompleto es algo a lo que le falta algo. Inacabado es algo que espera ser continuado por otras manos. Las manos de Pablo. Buscó un lápiz en el cajón de la mesa. Lo encontró. Corto, gastado, del tipo que se usa tanto que ya no tiene marca ni color reconocible. Probablemente de Javier. Probablemente el mismo con el que había escrito algunas de esas entradas que Pablo había leído y releído hasta aprendérselas de memoria. Abrió el cuaderno en la primera página en blanco. Escribió la fecha de hoy. Después escribió despacio, con la misma letra cuidadosa que Javier usaba cuando algo importaba. Una sola línea. No porque no tuviera más que decir, sino porque a veces una línea es suficiente para empezar. Para decir, aquí sigo. Para decir, el hilo no se cortó. Para decir todas las cosas que los hijos necesitan decirles a los padres y que no siempre encuentran el momento correcto para decir en voz alta. Papá, hoy conocí a Aslan. Ya entiendo todo. Cerró el cuaderno despacio. Afuera, la sabana estaba quieta bajo un cielo con demasiadas estrellas para ser real. El viento movía la hierba alta con ese sonido suave que Javier había descrito tantas veces. Ese sonido que Pablo ahora conocía de memoria porque era el sonido de casa. Y en algún lugar entre la oscuridad y la hierba y la noche infinita de la sabana, Aslan dormía. En paz. Por primera vez en 23 años. Completamente en paz. Porque el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma.